Nuestras nociones más fundamentales sobre el significado de la vida tienen orígenes históricos que influyen en nosotros mucho más de lo que la mayoría de las personas imagina. Son ideas sobre el mundo que están incorporadas en la propia naturaleza del lenguaje que utilizamos, en nuestras ideas sobre la lógica y, en general, sobre lo que consideramos que tiene sentido. A estas ideas fundamentales las llamo mitos, pero no utilizo la palabra mito para referirme simplemente a algo falso. La utilizo en un sentido mucho más profundo y poderoso. Un mito es una imagen mediante la cual tratamos de dar sentido al mundo. Por ejemplo, si eres astrónomo y quieres explicar a la gente qué significa un universo en expansión y un espacio curvo, dices, imagina un globo negro con puntos blancos. Esos puntos representan las galaxias. Y a medida que inflas el globo de manera uniforme, todos esos puntos se alejan unos de otros. Pero eso es solo una analogía. El universo real no es un globo con puntos blancos. Del mismo modo, utilizamos este tipo de imágenes para intentar comprender el mundo. Y, en la actualidad, vivimos bajo la influencia de dos imágenes muy poderosas que, según el estado actual del conocimiento científico, ya no son suficientes. Uno de nuestros mayores problemas hoy consiste en encontrar una imagen del mundo que sea adecuada y verdaderamente satisfactoria. Las dos imágenes bajo las cuales hemos vivido durante aproximadamente 2000 años, o quizá más, son lo que yo llamaría dos modelos del universo. El primero se llama el modelo cerámico y el segundo el modelo completamente automático. El modelo cerámico del universo se basa en el libro del Génesis, del cual el judaísmo, el islam y el cristianismo obtienen su visión fundamental del mundo. La imagen del mundo presentada en el Génesis es que el universo es un artefacto, es algo que ha sido fabricado. Del mismo modo que un alfarero toma barro y crea vasijas, o un carpintero toma madera y fabrica mesas y sillas. Pero cuando intentamos aplicar esa imagen al universo mismo, a la naturaleza de la vida, descubrimos que tiene limitaciones. Una de ellas es la idea de una separación entre la materia y el espíritu. Hoy en día, esa idea ya no funciona. Hace mucho tiempo que los físicos dejaron de preguntarse, ¿qué es la materia? Al principio esa era precisamente la pregunta que intentaban responder. Querían descubrir cuál era la sustancia fundamental del universo. Pero cuanto más intentaban responderla, más comprendían que no podían hacerlo. Porque, si quieres decir qué es la materia, solo puedes describirla en función de su comportamiento. Es decir, en términos de forma, de estructura y de patrones. Lo único que puedes hacer es describir lo que hace. Puedes describir las formas más pequeñas que eres capaz de observar. Pensemos, por ejemplo, en una piedra. ¿Quieres saber de qué está hecha? Entonces tomas un microscopio y la observas. En lugar de ver simplemente un bloque sólido, descubres una enorme cantidad de formas diminutas, pequeños cristales. Entonces dices, muy bien, hasta aquí todo va bien. Pero ahora surge otra pregunta. ¿De qué están hechos esos cristales? Así que utilizas un instrumento todavía más potente y descubres que están formados por moléculas. Después utilizas instrumentos aún más sofisticados para averiguar de qué están hechas las moléculas. Entonces aparecen los átomos, los electrones, los protones, los mesones y toda clase de partículas subnucleares. Pero nunca, absolutamente nunca, llegas a encontrar la sustancia fundamental. Porque simplemente no existe. Lo que ocurre es lo siguiente. La palabra materia es simplemente una forma de describir el mundo tal como aparece cuando nuestros ojos están desenfocados, cuando todo se ve borroso. Por eso, de lo único que realmente podemos hablar es de patrones. Nunca podemos hablar de la supuesta sustancia de la que esos patrones están hechos, porque, en realidad, no hay ninguna necesidad de suponer que exista.
Es suficiente describir el mundo en términos de patrones. Eso basta para describir todo lo que puede describirse. Por lo tanto, tampoco es necesario imaginar que existe una sustancia fundamental que constituye la esencia de esos patrones, del mismo modo que el barro constituye la esencia de una vasija. Y, por esa razón, tampoco es necesario pensar que el universo sea una especie de materia inerte, pasiva y carente de inteligencia, a la que una fuerza externa tenga que darle forma para convertirla en estructuras inteligentes. La imagen del universo que nos presenta la física más avanzada de la actualidad ya no es la de una materia moldeada, como si fuera barro transformado por un alfarero. Es, más bien, un patrón que se mueve por sí mismo, un patrón que se diseña a sí mismo, una danza. Sin embargo, nuestro sentido común, como individuos, todavía no ha logrado alcanzar esa comprensión. Con el paso del tiempo y con la evolución del pensamiento occidental, la imagen cerámica del universo comenzó a encontrar dificultades y terminó transformándose en lo que yo llamo el modelo completamente automático o la imagen completamente automática del universo. En otras palabras, la ciencia occidental se desarrolló sobre la idea de que existen leyes de la naturaleza. Es decir, se pensaba que el alfarero, el creador del universo, al principio de los tiempos, estableció las leyes que gobiernan toda la realidad. Por eso hemos tendido a considerar que todos los fenómenos naturales responden a esas leyes. Es como si las leyes del universo fueran los rieles por los que circula un tranvía o un tren. Las cosas existen de una determinada manera, y todos los acontecimientos obedecen esas leyes. Así nació la idea de que existe un plan universal, y de que todo responde y obedece a ese plan. Sin embargo, durante el siglo XVIII, muchos pensadores occidentales comenzaron a poner en duda esa idea. Lo que empezaron a cuestionar fue si realmente era necesario suponer la existencia de un legislador, de un arquitecto del universo, y llegaron a la conclusión de que no era necesario. ¿Por qué? Porque la hipótesis de Dios no ayudaba a realizar predicciones científicas. Si el propósito de la ciencia consiste en predecir lo que va a suceder, entonces la ciencia es, en esencia, una forma de profecía. Se trata de averiguar qué ocurrirá en el futuro. Para hacerlo, estudiamos cuidadosamente el comportamiento del pasado y, a partir de esos datos, elaboramos predicciones sobre el futuro. Ese es, en realidad, el propósito fundamental de la ciencia. Y para hacer predicciones correctas, no es necesario utilizar a Dios como una hipótesis científica, porque esa hipótesis no cambia absolutamente nada en las predicciones. Si dices que todo está controlado por Dios o que todo está gobernado por Dios, eso no modifica en absoluto lo que puedes predecir que sucederá. Por esa razón, los científicos simplemente dejaron de utilizar esa hipótesis. Sin embargo, conservaron la idea de que existen leyes de la naturaleza, porque, si puedes estudiar el pasado, describir cómo se han comportado las cosas y descubrir ciertas regularidades en el comportamiento del universo, entonces puedes llamar a esas regularidades leyes. Así fue como eliminaron al legislador, pero conservaron las leyes. Como consecuencia, comenzaron a concebir el universo como un enorme mecanismo, es decir, como algo que funciona de acuerdo con principios regulares, constantes y mecánicos, igual que un reloj perfectamente construido. De esa manera, surgió una cultura basada en la idea de una guerra entre el ser humano y la naturaleza. Por eso hablamos de la conquista del espacio, la conquista del monte Everest y de la necesidad de dominar la naturaleza. Los grandes símbolos de nuestra civilización se convirtieron en el cohete y la excavadora. Pero no es necesario someter a la naturaleza por la fuerza. ¿Por qué habríamos de ser hostiles con la naturaleza? Después de todo,
Tú mismo eres una expresión de la naturaleza. No estás separado de ella. Eres una manifestación del mismo proceso que dio origen a las montañas, a los océanos, a los árboles y a las estrellas. La naturaleza no es algo ajeno a ti. Tú eres naturaleza. Por eso, cuando luchas contra la naturaleza, en realidad estás luchando contra ti mismo. Tal vez haya llegado el momento de abandonar esa vieja imagen del universo como una máquina que debe ser conquistada y reemplazarla por una visión en la que comprendamos que formamos parte de un inmenso proceso vivo, dinámico y creativo. No somos observadores externos del universo. Somos el universo expresándose a través de nosotros. Y cuando comprendemos esto, cambia completamente nuestra manera de entender la vida, nuestra relación con el mundo y con los demás. Quizá el mayor error de nuestra cultura haya sido creer que estamos separados de la naturaleza. Porque la verdad es exactamente la contraria. Somos una parte inseparable de ella.